Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una playlist con una maratón de casos, así que también se pueden poner al día con los más de, creo que ya 90 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Marta del Castillo Casanueva nació el 18 de julio de 1991 en España y era la hermana mayor de Lorena y Mónica, las tres hijas de Antonio del Castillo y Eva Casamontes. La chica tuvo una infancia y adolescencia bastante normal, creció bajo el amor y el cuidado de sus padres, rodeada de toda su familia, la cual era por cierto muy unida y de la que se sentía muy cercana. Marta poseía una personalidad divertida y despierta, lo que le daría la posibilidad de tener un gran círculo social, además de que hacía nuevos amigos con verdadera facilidad. Su familia y allegados la describieron como una chica con una personalidad muy noble y con un muy buen corazón, pues no dudaba en ayudar a quien más lo necesitara. Para el año 2009 ya era una joven de 17 años, era muy atractiva, tenía ojos azules, cabello rubio y disfrutaba muchísimo de los planes simples y quizás todavía un poco infantiles. No era muy fan de las discotecas, pero sí de quedarse arrunchada en casa viendo películas de Disney, comer golosinas y escuchar música. Y si todo eso era acompañada de su mejor amiga, pues mucho mejor. Alejandra era esta amiga especial que recordaba cómo Marta, siendo una chica tan delgada, conseguía comer mucho, además tenía gustos muy peculiares, pues amaba los macarrones con pasta de tomate y mucha azúcar. Entre las amigas se formaría una hermandad que cuando no estaban en la casa de una era porque estaban en la casa de la otra. Las madres de ambas, Eva y Susana, eran conscientes de esto y las cuidaban muy bien. A pesar de su personalidad dulce y todavía inocente, Marta ya comenzaba a sentirse atraída por algunos chicos. En su grupo de amigas ya comenzaban a rondar las voces sobre quién era el más guapo, donde solía ganar el que se veía un poco malicioso, el pillo, el que no se enamoraba de ninguna, pero todas se morían por él. Serían entonces cuando la joven se fijaría en Miguel Carcaño, quien tenía 19 años. Él era alguien muy guapo y usualmente se le veía esperando afuera de su colegio a su sobrina, la cual era compañera de curso de Marta. Aprovechando eso, la estudiante le pediría a su compañera que le presentara a su tío. Poco tiempo después, Miguel entraría en el grupo de amigos de la chica y a sabiendas de que ella estaba interesada en él, se convertirían en novios, aunque la relación duraría poco más de un mes. Según la joven le comentaría a su madre, ella se había desmotivado en mantener la relación con el Miguel debido a que le había mostrado ser una persona bastante celosa. Además, tenía ataques de ira en los que golpeaba cosas porque supuestamente no podía controlar su frustración. Frente a lo que su hija le contaba, Eva le advertiría que tuviera cuidado con él, pues reunía las características de un maltratador, haciendo referencia a la frase primero te puteo y luego te regalo. Frente a los consejos de su mamá, la joven la tranquilizaría diciéndole que iba a mantenerlo solo como amigo, pues era una buena persona y estaba recibiendo atención profesional para controlar sus impulsos. No obstante, aunque la relación hubiese terminado, entre ellos continuaría un constante coqueteo, pues la atracción no podía detenerse de un día para otro. A partir de entonces, el muchacho comenzaría a generarle bastante inquietud a Eva. Notaba que si bien él era discreto y casi no hablaba, percibía cierta agresividad en su esencia. Su esposo sentía exactamente lo mismo, pero a pesar de sus impresiones no podían asegurar nada, así que se limitarían a aconsejar a su hija sin prohibirle la amistad con él, ya que pensaron que podría ser peor y que su hija se empeñaría aún más en mantenerlo en su vida. Miguel Carcaño Delgado nació en abril de 1989. Había sido abandonado por su padre, así que su madre Felisa Delgado se encargaría de su crianza. Ella era una mujer con una discapacidad física que trabajaba en su silla de ruedas, vendiendo cupones de la ONCE o billetes de lotería en las calles. Mientras los ofrecía, atrás en silencio y con aspecto apacible, iba empujándola a su hijo menor, Miguel.
El hermanastro mayor llamado Francisco Delgado, y quien tenía 39 años, vivía con su esposa y su hija aparte. Había trabajado de guardia por un tiempo y había ahorrado para montar un bar en el barrio Nervión. Algunos asegurarían que Felisa era en realidad una persona conflictiva y de muy mal temperamento. Se le dificultaba ceñirse a las reglas de la comunidad y solía tener problemas con sus vecinos. Todo este mal carácter recaía especialmente sobre su hijo menor, a quien le gritaba constantemente y hasta le pegaba en público. A los 12 años, Miguel inició sus estudios en el Instituto Cervantes, donde se le recuerda como un joven tranquilo que a veces tenía que ser regañado para que obedeciera, pero no era irrespetuoso ni conflictivo. Su mayor problema en el colegio era que faltaba mucho a clase. A los 16 años finalizaría su educación básica secundaria y de allí saldría con un amigo inseparable llamado Samuel Benítez Pérez, a quien todos llamaban Samu. Ambos eran chicos comunes con andanzas típicas de su edad. La vida le daría un fuerte vuelco a Miguel cuando por el verano de 2007 su madre muere. El joven de 18 años para ese momento quedaría completamente solo en un apartamento de casi 120 metros cuadrados y 4 dormitorios. Un lugar más que amplio para alguien de su edad, pero que llenaba a ratos con sus amigos y amigas a los que constantemente invitaba. Precisamente este grupo de amigos solían llamarlo Migue el Pede, haciendo referencia a la palabra pederasta, porque le gustaban las chicas bastante menores que él, entre 14 y 15 años. Con la partida de su mamá, Francisco trataba de estar al pendiente de su hermanastro menor. Sin embargo, no era tan sencillo, pues Miguel ya ajustaba los 19 años. Era un adulto que, por supuesto, no quería que le dijeran todo lo que tenía que hacer. Para solventar sus necesidades, el chico entraría a trabajar como aseador de un bongo del barrio Los Remedios, al que llegaba muy puntual a las 5 de la madrugada y cumplía sus funciones sin problemas. El dueño del local sentía agrado por este chico tan reservado y con una historia de vida tan difícil que un día lo invitaría a cenar a su casa. Durante este evento, la familia del hombre, su esposa y su hija Rocío, de entonces 14 años, se sentirían muy cómodas con la visita del joven y poco después, entre la chica y él, surgiría una relación sentimental. Su ahora suegra lo invitaría incluso a vivir con ellos, pues sabía lo solo que se mantenía. Él, muy agradecido, aceptaría la propuesta. Sin embargo, el noviazgo entre Miguel y Rocío empezaría en medio de la amistad romántica que él aún mantenía con Marta después de que terminaran y a quien veía constantemente. El sábado 24 de enero del año 2009, Marta se encontraba hablando con su mejor amiga por teléfono, en donde le contaría que iba a verse con Miguel ya que querían hablar, aunque no especificaría sobre qué, y concluiría rápidamente la llamada al darse cuenta que él ya la estaba esperando afuera de su edificio. Eran las 5:30 de la tarde cuando, al salir a ver a su ex, la joven se encontraría con su padre, que regresaba de hacer algunas compras en el supermercado. Él notaría que el amigo de su hija estaba manejando una moto scooter Yamaha Aerox, así que le preguntaría que a dónde iban. Ella rápidamente le respondería que a ninguna parte y que simplemente iban a charlar un rato. Antonio le advertiría a su hija que no quería que se subiera en la moto, pero ambos chicos lo tranquilizaron diciéndole que no lo harían. Tristemente, esas serían las últimas palabras que tendría la oportunidad de cruzar con su amada hija. Alrededor de las 8:30 p.m., Eva y su esposo comenzarían a echar de menos a la joven, y si bien el reloj todavía no marcaba las 10:30, que era la hora de llegada que ella tenía establecida, no dejaba de ser extraño que no se hubiese reportado hacía tanto rato, pues la tenían acostumbrada a siempre llevar su celular con buena batería para que pudiera comunicarse con ellos y saber dónde y con quién estaba. Por aquel año, las redes sociales no eran usadas con tanta simplicidad como lo son en la actualidad. Tener internet en el celular o minutos para hacer una llamada era un privilegio solo de algunos, pues costaba mucho más que ahora. Es por eso que Marta solía hacerle llamadas perdidas a sus padres cada cierto tiempo cuando salía, y ellos le devolvían la llamada para saber si estaba necesitando algo. Sin embargo, aquel sábado sería la excepción, y la incómoda sensación de que algo no andaba bien comenzaría a inquietar a Eva aún más cuando su hija no contestaba las llamadas. Su malestar aumentaría cuando el celular de la joven se quedó sin cobertura o había sido apagado. La mujer, bastante preocupada, se preguntaba dónde podría estar para no tener cobertura, además de que Marta jamás apagaba el dispositivo. La madre tenía la certeza de que la menor se había encontrado con Miguel, así que intentaría comunicarse con él para preguntarle sobre ella, pero el chico tampoco le respondía. Seguidamente se comunicaría con Susana, la mamá de la mejor amiga de su hija, para preguntarle si tal vez Alejandra sabía dónde estaba su hija, pero ambas dijeron no saberlo. Lo último que la amiga supo era lo mismo que Eva, que Marta se vería con Miguel. La madre llamaría a todos los amigos cercanos de su hija para ver quién le podía dar razón de su paradero. Uno de ellos sería Samuel Benítez, a quien le preguntaría si sabía dónde estaba la joven.
Este le respondería que justo lo había llamado otra amiga a preguntarle lo mismo y que él había llamado a Miguel, quien le dijo que había dejado a Marta a las 12 de la medianoche en el barrio donde ella vivía. La mujer le repetiría en voz alta, a las 12, mientras miraba que su esposo le señalaba en el reloj que solo eran las 11:45, es decir, faltaban 15 minutos para esa hora. Nada tenía sentido y la angustia solo aumentaba. Desde el primer momento en el que Susana y Alejandra supieron que Marta no aparecía, no pararían de intentar ubicarla, pues también estaban muy preocupadas. Susana se comunicaría con Francisco para preguntarle si sabía dónde estaba su hermanastro, pues no contestaba las llamadas, y le explicaría la situación. El hombre manifestaría que hace rato no lo veía, pues él estaba en el municipio de Camas y que además no sabía quién era la joven por la que le estaban preguntando, es decir, Marta. Las horas pasaban y nadie podía dar razón de dónde estaba la chica, así que aún más alterada, Eva volvería a llamar a Miguel y esta vez él sí le contesta, manifestándole que había dejado a su hija a las 9:30 de la noche enfrente de la cristalería del barrio y que después él se había ido a la casa de su novia en Camas, donde estaba en ese preciso instante. Aquí es donde viene lo raro, porque recordemos que Samuel dijo haber hablado con Miguel y basado en esto le brindaría información a la madre, pero ahora que ella hablaba directamente con el amigo de su hija, la versión era distinta. Por obvias razones, esta conversación, en vez de tranquilizarla, la alertaría aún más, pues sabía que este par de chicos le estaban mintiendo. Eva le advertiría enojada a este muchacho que de no encontrar a Marta esa misma noche, le mandaría a la policía, ya que él era mayor de edad, mientras que su hija todavía era menor, y eso le podría traer serios problemas. A las 12:45 de la medianoche, Antonio se dirigiría a la casa donde estaba viviendo el amigo de su hija, ubicada en León 13. Allí no parecía haber nadie, y no solo no le abrieron, sino que además todas las luces estaban apagadas. Ni por la rendija de la puerta ni por las ventanas salía un destello de luz y había un silencio total. Amigos y familiares de la joven desaparecida se unirían a su búsqueda por toda Sevilla, pues estaban seguros de que no había desaparecido por voluntad propia, pues no era un comportamiento normal en ella, y cada que salía con sus amigos, estos sabían que Marta siempre estaba en contacto con sus papás. A las 2:15 de la madrugada del ya 25 de enero, un grupo de chicos se desplazaría hasta la casa de Miguel, pero ellos, al igual que el padre de Marta, no lograrían observar nada, pues todo estaba oscuro y en silencio. De hecho, abrieron un poco las persianas y ni así pudieron ver algo. Mientras tanto, Eva y Antonio se presentarían en la comisaría para hacer una denuncia por desaparición, aunque tristemente los agentes no tomarían muy en serio el caso de su hija, pues como es común en este tipo de historias, las autoridades suelen creer que se trata solo de actos de rebeldía y que un par de horas después la persona aparecerá. De parte de ellos no se iniciaría el protocolo requerido y no quedaría más remedio para la familia que continuar buscándola por cuenta propia. Alrededor de las 3:30 a las 4 de la mañana, al grupo de amigos que intentaban localizar a la chica se uniría Samuel, quien comenzaría a liderar y ser el vocero de la búsqueda. A las 5 de la mañana, Susana junto a otro voluntario iría directamente a la casa en León 13 para hablar con Francisco, pero quien sorpresivamente les abriría la puerta fue Miguel, quien además de no estar con Marta, volvería a comentar la misma versión que le había dado a Eva, que había dejado a la chica a las 9:30 p.m. enfrente de la cristalería del barrio. Antes de que Susana pudiera hacerle más preguntas, Francisco se asomaría y confirmaría que su hermano y una joven habían ido a la casa la noche anterior a sacar unas cosas y que se habían regresado alrededor de las 9 de la noche. Esta situación era bastante extraña, pues recordemos que Francisco había dicho algo muy diferente en la llamada con Susana hacía unas horas atrás, por lo que sospecharon que ambos mentían. Además, a la amiga de Marta y a su acompañante les llamaría poderosamente la atención que de la vivienda de Miguel emanaba un fuerte olor a desinfectante o blanqueador. Los padres de la joven desaparecida empezarían a temer lo peor. 4 horas más tarde de la primera denuncia, ellos se presentarían nuevamente en la comisaría, manifestando tener un sospechoso de la desaparición de su hija, brindando el nombre, dirección y teléfono de Miguel Carcaño. Solo 17 horas después, las autoridades comenzarían a actuar, ignorando incluso desde antes el hecho de que se trataba de una menor de edad y el protocolo debía hacerse con mayor prontitud. El 27 de enero,
febrero, 3 días después desde que no se sabía nada del paradero de la chica, las autoridades realizarían una rueda de prensa en la que hablaron los padres y algunos amigos de la desaparecida, entre esos Samuel, quien aprovecharía para resaltar la personalidad noble y buena de su amiga. Después de lo anterior, el caso tendría muchísima repercusión. El desespero de Antonio y Eva conmovería toda Sevilla y se convocarían manifestaciones bajo el título Todos somos Marta, a la que asistieron más de 3.000 personas que ayudarían a que se le diera celeridad a la investigación. Aunque Miguel ya era el principal sospechoso por ser el último en haber estado con la joven, la policía comenzaría realmente a sospechar de él cuando perciben lo poco que colaboraba en su localización, pues ni siquiera contestaba las llamadas que le hacían los investigadores. El celular de él sería intervenido y se lograría tener acceso a una conversación que había mantenido con Francisco sobre las acusaciones que le hacían. No se escucharía nada revelador, pero sí como el hermanastro de Miguel hacía una extraña afirmación diciendo, abro comillas, a veces me gustaría ser menos listo. Sabía que iba a ser un marrón todo esto. Posteriormente sugiere al otro chico que se mantenga tranquilo, pues él no había hecho nada, pero si Miguel no había hecho nada, entonces ¿a qué se refería la afirmación que había hecho antes y de la que además el joven al otro lado de la línea no respondería nada, pues claramente había entendido a qué hacía referencia Francisco? Hay veces que me gustaría ser menos listo, pero sabía yo que iba a ser un marrón hecho. Que muerto esa casa. Habla tú, hablo yo con ellos, pero yo ya no puedo seguir sin más. Tengo una presión encima que no puedo. Y tú intentas relajarte, que tú no has hecho nada, tío. El 13 de febrero de 2009, el principal y único sospechoso de la desaparición de la joven sería capturado. En un principio aseguraría no tener nada que ver con lo ocurrido y contaría que Marta tenía problemas en su casa porque estaba harta de las reglas de su papá, con esto dando a entender que quizás ella había huido. Sin embargo, lo que dijo no contrastaba mucho con lo que otros amigos y los propios padres de la joven señalaron, expresando la buena relación que ella tenía con su familia. Al día siguiente, y con la presión e insistencia de los investigadores en el interrogatorio, Miguel confesaría haber asesinado a su exnovia. Sin embargo, a pesar de que ya habían detenido al responsable y de que éste estaba aceptando sus delitos, este caso en particular no sería para nada fácil de resolver y por el contrario, se convertiría en uno de los más enredados y lamentables de los últimos tiempos en España. Una historia que tiene 7 versiones diferentes sobre los hechos que generan confusión incluso hasta el día de hoy. Una de las primeras versiones de Miguel sería dada el 14 de febrero de 2009, donde contaría que después de recoger a su exnovia, la invitaría a su casa en León 13 para entregarle unos CDs que le había prometido. Al llegar, se darían cuenta que Francisco estaba allí, por lo que Marta se dirige directamente al cuarto de Miguel, mientras que el joven se va a saludar a su hermanastro, quien se marcharía pocos minutos después, así que el par de novios quedarían solos. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando iniciaron una conversación incómoda sobre la nueva relación que él tenía. La charla prontamente pasaría a ser una discusión, ya que ella empezaría a presionarlo para que dejara a su nueva novia y retomaran su amorío ante lo que él se negaría. En algún punto, ambos se fueron acalorando y él perdería el control, tomaría un cenicero que estaba en la mesa del ordenador y golpearía con fuerza la cabeza de la joven, lo que haría que ella cayera inconsciente al suelo. El chico continuaría su relato explicando que se había asustado mucho. Comenzaría a moverla y a llamarla por su nombre, esperando que le respondiera, pero ella no lo hacía, así que correría a buscar el tensiómetro con el que le revisaba el pulso a su madre antes de fallecer. Usándolo en su exnovia, se daría cuenta que no tenía signos vitales y que la acababa de asesinar. Sin saber qué hacer, llamaría a Samuel diciéndole que tenía un gran problema. El mejor amigo llegaría a su casa en un auto, junto a Javier García, un amigo en común de ambos, apodado El Cuco, y quien tenía apenas 14 años. Al entrar a la vivienda, ambos quedarían estupefactos al ver el cuerpo de Marta en el piso y se darían cuenta que el problema que les había mencionado su amigo era mucho más grande de lo que pudieron imaginar, pero no por eso se negarían a ayudar. Entre los dos ayudantes tomarían el cuerpo de la víctima para seguidamente ponerlo en la parte de atrás del vehículo en el que habían llegado. Al lado de la chica se sentaría el Cuco. Samuel sería quien conduciría, mientras que Miguel se subiría en su moto siguiendo la ruta de sus amigos. Después de 15 minutos de trayecto, los tres descenderían en el puente del río Guadalquivir, en donde entre todos arrojarían a Marta.
Eran más o menos las 9:30 de la noche y Miguel se iría para la casa de su novia en el municipio de Camas. Para cuando Eva lo llamó, él ya se encontraba allí. También aseguraría a las autoridades que ni a Rocío ni a la familia de esta ni a su hermanastro les había contado lo sucedido. Tras esta declaración, la policía emitiría una orden de captura contra Samuel y el Cuco por el delito de encubrimiento. Además, se dirigirían al domicilio en donde se habría perpetrado el crimen para realizar el respectivo registro. En la casa de Miguel se realizaría una prueba de luminol que arrojaría que en el cuarto del sujeto era donde había más presencia de restos de sangre. A pesar de que se notaba que este había sido lavado y limpiado a profundidad, ahora se tenía la certeza de que allí había ocurrido un asesinato. En una sábana que cubría la cama, bajo una silla y encima del escritorio donde estaba el computador, era donde más había restos del fluido, aunque también estaba en menor cantidad en otros objetos, como en una de las chaquetas del asesino confeso, sobre todo en uno de sus bolsillos. También en el tensiómetro, en un rollo de cinta de tela y en un cable o extensión. Lo que llamaría la atención es que el supuesto cenicero sí no aparecía por ningún lado, por lo que el chico explicaría que lo había guardado en el bolsillo de su chaqueta y que seguidamente lo había arrojado al río también junto a la víctima. Los resultados de las pruebas de ADN obtenidos de las muestras de sangre encontradas darían como resultado 3 perfiles genéticos, el de Marta, el de Miguel, y en una de las pruebas había una mezcla del ADN de la víctima y el Cuco, lo que confirmaría que el menor también habría participado en el crimen. El Cuco sería entonces interrogado, esto en compañía de su madre, debido a que era menor de edad y la ley establecía que su declaración debía ser firmada por uno de los padres. En su versión de los hechos manifestaría que ese 24 de enero había salido con unos amigos y estuvieron consumiendo licor hasta quedar ebrios. Dijo que en ese estado le había dado por ir a visitar a Miguel. Al entrar al domicilio vería a Marta en el suelo y alrededor estaban Miguel, Samuel, Francisco y una tercera persona que dijo no recordar debido a su alto estado de alicoramiento. Según contaría, había sido empujado a colaborar con el crimen cuando Francisco lo amenaza con un arma diciéndole que ya estaba dentro del lío junto con ellos y que si decía algo se iba a deshacer de él y su familia, por lo que no tendría más remedio que obedecer. Al menor le ordenarían que ayudara a Samuel a cargar el cuerpo hasta un vehículo al que lo subieron. Atrás iba Miguel y al igual que el otro chico, también este dijo que arrojaron a Marta al río. Hasta ese punto la versión del Cuco y del primer detenido coincidía en casi todo, menos en la parte en la que Miguel dice que llamó a Samuel para que lo ayudara y que él había llegado junto al adolescente de 14 años. Debido a que el menor ya había aceptado su responsabilidad en los hechos, se pensaría que tal vez el vehículo en el que los dos jóvenes habían llegado pertenecía a la madre del Cuco, así que las autoridades lo inspeccionarían hallando una mancha de sangre en la puerta trasera izquierda que podría pertenecer a la víctima. Sin embargo, al analizarla desafortunadamente no arrojaría resultados fructíferos, pues no se lograría obtener su ADN. Por otra parte, la captura de Samuel sería la que causaría una gran ola de indignación en la comunidad, pues él, con total cinismo, había dirigido la búsqueda de la joven cuando él estaba directamente relacionado con su desaparición. Este chico, por supuesto, también brindaría su versión de los hechos y allí manifestaría que la noche de la desaparición de Marta, Miguel le dijo que tenía un gran problema. Él, siendo el gran amigo que era, correría de inmediato a la casa de él para ayudarlo. En ese lugar encontraría el cuerpo inerte de la joven de 17 años, a quien subiría en la moto de Miguel, siendo ubicada en el medio de ambos. Según él, esto ocurriría entre las 9:10 y 15 de la noche. Después, al igual que los otros implicados, dijo que la arrojaron al río. Evidentemente, la versión de Samuel difería en algunas partes con las de sus amigos. Particularmente, resultaba difícil de creer que a la hora en la que él dice que transportaron a la chica, nadie la hubiese visto desmadejada en una moto en medio de 2 hombres y que esto no llamara la atención de alguien o el inmediato aviso a la policía. Con los 3 testimonios de estos chicos, se procedería a realizar intensas labores de búsquedas en el río mencionado, pero lamentablemente el cuerpo de Marta no aparecía. Adicionalmente, debido al señalamiento que hizo el Cuco a Francisco, acusándolo de estar también en la escena del crimen, él sería arrestado. En el interrogatorio, Francisco explicaría que en un principio había creído firmemente en la inocencia de su hermanastro, pues este le había asegurado que no tenía nada que ver en lo ocurrido, por lo que siempre trataba de tranquilizarlo, además de que rápidamente le conseguiría un abogado para sacarlo de prisión, pues pensaba que estaba allí de manera injusta.
En su versión, él aseguraría que no estuvo en el lugar de los hechos, ya que se había marchado a visitar a su ex esposa y había pasado gran parte de la noche jugando con su hija. Alrededor de las 11:30 p.m., su actual pareja, llamada María García, lo recogería para llevarlo a su bar, en donde tenía que trabajar esa madrugada. Ella le preguntaría si se podía quedar esa noche en su casa estudiando, ante lo que él aceptaría sin mayor problema alguno, entregándole las llaves del domicilio, pero advirtiéndole que probablemente allí estaría Miguel con compañía. A las 3 de la madrugada, el hombre cerraría su negocio y se dirigiría a otro bar llamado Mínimo, donde bebería un par de tragos. Después, a eso de las 4 a.m., se iría en rumbo a su hogar llamando a su novia para que le abriera. Esta declaración llamaría muchísimo la atención de los investigadores porque hasta el momento ella no había sido mencionada en la escena del crimen, pero según lo que dijo Francisco, ella estaba en el apartamento al menos para el instante en el que los chicos trasladaron el cuerpo de Marta, o la otra opción sería que las declaraciones de los tres jóvenes de que los hechos ocurrieron en ese lugar eran falsas. Las palabras de este hombre pondrían en la mira a una quinta persona como sospechosa de participar en el crimen o como mínimo en el encubrimiento de esto. Sumado a que el Cuco también había dicho que había alguien más en la casa de Miguel que no reconoció, entonces se dedujo que se trataba de María. Como era de esperarse, esta mujer sería también detenida y en su testimonio confirmaba la versión de su novio. Después de dejarlo en el bar, se iría a la casa de él llegando a las 12 de la medianoche. Allí permanecería estudiando hasta las 8 de la mañana, asegurando además que en ese domicilio no había pasado nada de lo que los acusados habían declarado. Nada de nada. Sin embargo, si ella había estado en el apartamento desde la noche del sábado 24 hasta la madrugada, ¿cómo es que no había ninguna luz encendida? ¿Quién estudia sin luz? Porque es que recordemos que a las 2:15 a.m. un grupo de amigos de la víctima se iría hasta allí a tocar la puerta, notando que todo estaba oscuro, incluso a pesar de mover las cortinas. El testimonio de María generaría muchísimos interrogantes. De nuevo, ¿ella estaba mintiendo, alguien estaba mintiendo o todos estaban mintiendo? María García, Francisco Delgado, Samuel Benítez y Miguel Carcaño serían enviados a prisión de forma preventiva mientras se recogían suficientes pruebas en su contra. El Cuco, al tener solo 14 años, sería enviado a un centro de menores. Sin embargo, tras 3 meses encerrados, Francisco y su pareja serían dejados en libertad al no hallar pruebas físicas que los incriminaran directamente con los hechos, porque a pesar de que se hallaron rastros de ADN de ambos en la escena, esto no necesariamente señalaba que estuvieran involucrados en el crimen. 10 meses después de estar preso y de haber aceptado cometer un delito de encubrimiento y de ayuda a su amigo a deshacerse del cuerpo de Marta, Samuel se retractaría explicando que había declarado bajo coerción y maltrato policial. En su nueva versión afirmaba que ese sábado había estado toda la noche en una fiesta de cumpleaños en Montequinto, un distrito a unos 20 minutos de donde vivía Miguel, y aunque varios amigos pudieron corroborar esto, otros señalarían que hubo cierto rango horario entre las 9:30 y 10 p.m. en que nadie lo vería. Sería así como, al no tener la suficiente evidencia probatoria para mantenerlo encerrado en prisión, un juez le otorgaría la libertad condicional con cargos. Para agotar aún más las posibilidades, las autoridades decidirían llamar a un interrogatorio a Rocío, la novia del confeso asesino, de quien no se había tenido nunca ninguna sospecha y quien siempre había argumentado desconocer totalmente los hechos que su pareja había confesado. Sin embargo, al estar frente a los detectives, decidiría decir la verdad. Ella manifestaría que Miguel le había confesado el crimen a la mañana siguiente que había pasado, al llegar del trabajo y mientras dejaba la ropa que había usado la noche anterior en remojo. En ese momento, la joven dice que no hablaron mucho más al respecto, pues ella aún no lograba asimilar que lo que su pareja le acababa de decir era cierto. El 17 de marzo de 2009, un mes después de que el asesino diera su primera versión de los hechos, decidiría cambiarla y ahora señalaba al Cuco como la persona que le daría muerte a su exnovia. Según este chico, el menor había estado en su casa bebiendo ron junto a él y la víctima, quien no estaba tomando alcohol. En algún momento, Miguel intentaría besarla, pero ella había reaccionado molesta, así que él la tomaría a la fuerza e intentaría de nuevo su objetivo. Supuestamente, cuando el Cuco vio esto, agarraría una navaja para intimidar a la chica y abusarla sexualmente. El acusado de homicidio dice que, sin explicar los motivos, su amigo procedería a estrangularla con el cable o extensión. Seguidamente, los dos la subirían a una silla de ruedas que era propiedad de la madre de Miguel y taparon su cuerpo con una alfombra. Entre las 8:30 a las 10:30 p.m. se trasladarían hasta un contenedor de basura en donde arrojarían a la chica, mientras que el arma cortopunzante usada para intimidarla sería tirada en una alcantarilla. Las autoridades buscarían en las alcantarillas cercanas al domicilio del acusado para ver si encontraban la navaja y en efecto lo harían.
Curiosamente, el menor implicado tenía un gusto por este tipo de armas y orgullosamente lo mostraba en sus redes sociales, donde presumía su propia colección de estas. Este hallazgo le daría mucha fuerza a esta segunda versión, aunque lamentablemente el análisis científico que se le realizó al arma no arrojaría ningún perfil genético, ya que había transcurrido mucho tiempo. Además, habían caído intensas lluvias en Sevilla que posiblemente borraron cualquier evidencia o rastro genético. Adicionalmente, debido a la cantidad de meses que habían transcurrido, tampoco se hallaría el cuerpo de la víctima en aquel contenedor de basura y seguramente ya había sido recogido y trasladado por los trabajadores de la empresa de limpieza. Se le estaría buscando también en el vertedero de basura de la ciudad, pero nuevamente sin resultados. A esta nueva versión se sumarían también dos nuevos testimonios. El primero sería el de un hombre dueño de un bar que había salido a la 1 de la madrugada para botar su basura y se encontraría con dos sujetos que empujaban una silla de ruedas con un bulto grande encima tapado con una moqueta o alfombra. Los dos individuos vestían ropa oscura y usaban las capuchas de sus chaquetas, lo que no le permitiría verles el rostro, aunque sí notaría que uno era como 10 centímetros más alto que el otro. Esta persona señalaría también que los vería dirigirse hacia donde estaban los contenedores con aquel bulto y luego los vería marcharse todavía empujando la silla, pero esta vez sin el bulto. Sin embargo, no se percataría en ir a mirar qué era lo que habían arrojado a la basura. El segundo testimonio vendría de un vecino de la casa de Miguel, quien aseguraría recordar muy bien la noche del sábado 24 de enero, ya que estaba en su hogar viendo un programa televisivo de Canal Sur que presentaban específicamente esa noche. Al finalizar el show, alrededor de la 1:30 am, saldría de su vivienda y se encontraría precisamente con Miguel, el cual estaba vestido totalmente de oscuro y empujaba una silla de ruedas, aunque el chico agacharía su cabeza al verlo cuando el vecino intenta saludarlo. La declaración de los vecinos daría todavía más credibilidad a la versión de Miguel, pero lo que no cuadraba eran los horarios, pues según el acusado de asesinato, él y su amigo habían trasladado el cuerpo al basurero entre las 8 y 10:30 de la noche del 24 de enero. Sin embargo, los testigos aseguraron haberlos visto en la madrugada de ya el 25 de enero. Frente a esto, el joven manifestaría que su vecino decía la verdad de habérselo encontrado, pero que se había equivocado en la hora. Bueno, pero ¿por qué es tan importante la discusión de la hora? Para los padres de Marta, el hecho de que su hija no apareciera a pesar de las intensas búsquedas y de la presión ejercida a las autoridades por todos los sevillanos era producto de una mente muy inteligente, por lo que para ellos era poco probable que tres chicos tan jóvenes, inexpertos en la vida, inmaduros y que nunca sobresalieron por su intelecto, fueran capaces de maquinar tan bien dónde esconder el cuerpo de tal manera que nadie pudiera encontrarlo, por lo que la única explicación que ellos encontraban era que habían recibido ayuda de una persona que contaba con todas las cualidades que les faltaba a ellos. Ese alguien sería en efecto Francisco. He aquí la discusión. Si el cuerpo se había trasladado entre las horas que Miguel mencionó, es decir, de las 8:30 a 10:30, era imposible que Francisco hubiese participado, pues no podía estar en dos lugares al tiempo. Pero otra historia sería si se deshicieron de la víctima entre la 1:20 y 2 de la madrugada, como declararon los dos vecinos, pues dentro de ese horario el hermanastro podría haber salido del bar con dirección a su casa para ayudar a Miguel encubriendo el crimen. La misma situación aplicaría con María, quien también podría haber colaborado o quizás habría mentido a las autoridades diciendo que había estado en la casa estudiando y que allí no había ocurrido nada para ayudarle con una coartada a su novio. Los padres de Marta pensaban que incluso Francisco se podría haber quedado en el domicilio limpiando la sangre y rastros del delito, mientras que los tres chicos desaparecerían el cuerpo, pero aún no se hallaba evidencia concreta. El 26 de marzo de 2009, Miguel intentaría quitarse la vida en el baño de la prisión, colgándose con el cordón de ajuste a la cintura que traen algunas sudaderas o pantalones deportivos, pero uno de sus compañeros se percataría que el joven se estaba demorando mucho en el cuarto de servicio, por lo que iría a buscarlo para verificar que todo estaba bien, y allí lo encontraría en el momento preciso para salvar su vida y pedir ayuda. Además, al revisar la celda del acusado del asesinato de Marta, encontrarían una carta en la que él escribiría a su abogada que el cuerpo de la víctima había sido arrojado a un contenedor de basura y que no entendía por qué las autoridades no lograban encontrarlo, argumentando que esa era 100% la verdad de lo ocurrido. Los directores penitenciarios, así como los propios compañeros de este hombre, considerarían que su acto parecía más bien una forma de llamar la atención, pues lo había hecho justo en el horario de la cena, que era cuando los internos aprovechaban para ir precisamente a ese baño. Adicionalmente, había dejado la puerta de este abierta y sin seguro, lo que facilitaría que alguien entrara
y pudiera impedir su propósito. Al parecer, la intención de todo esto era que sus palabras fueran tomadas en consideración, pero el problema era que ya con tantas mentiras que había dicho, era muy difícil creerle cualquier cosa que saliera de su boca. 2 meses después, el recluso tendría una conversación con su defensora, donde nuevamente se refería a que no comprendía por qué el cuerpo de la chica no aparecía en el vertedero de basura, argumentando que la única explicación que tenía para esto era que sus 2 amigos lo hubieran movido después del lugar inicial. Esa charla hubiese podido tener mucha relevancia si no fuera porque días anteriores el juez del caso había notificado la intervención de llamadas y correspondencias del hombre, y esta orden le llegara directamente a Miguel un día y al otro le llegara una carta al director de la prisión informándole que lo ordenado debía ser totalmente confidencial, aclarando específicamente que el acusado no debía saber de esta, pues podría intentar manejar la situación a su convivencia. En efecto, sus palabras nuevamente perdían validez, pues ya tenía conocimiento que estas estaban siendo escuchadas y serían usadas en su contra. El 8 de septiembre del 2009 iniciaría el juicio únicamente contra el menor de edad señalado del crimen. En España existe una ley llamada Ley del Menor que obliga a que los menores sean juzgados en un juicio aparte de los adultos que estén implicados en el mismo delito. Es por esto que un juez dictaría la sentencia del cuco y otro la de los demás implicados. Durante este primer juicio, Miguel se presentaría como testigo y daría su tercera versión de los hechos, manifestando que se retractaba de haber dicho que el cuco había abusado sexualmente a la chica y que en realidad había dicho esto en venganza contra él por haber involucrado a su hermanastro, quien según él ni siquiera estaba en la casa esa noche. Sin embargo, lo que este acusado no se imaginaría es que al acusar a su cómplice del crimen de abuso, también se estaba incriminando a sí mismo, porque recordemos que él manifestó que el menor le había puesto una navaja a la víctima para abusarla, pero justo antes de eso, Miguel había agarrado a la fuerza para besarla después de que ella se negara. En efecto, este testimonio empeoraría aún más la situación del acusado al sumarle al crimen de asesinato el agravante de otro delito. El cuco procedería a defenderse negando tajantemente las acusaciones de su amigo, además de que cambiaría también su versión de los hechos, ahora diciendo que a él, al igual que Samuel, la policía lo había presionado en su primera declaración, diciéndole que arrestarían a su madre si no confesaba ser el responsable de los terribles hechos. Cuando el juez le preguntó por qué le harían eso a su progenitora, el chico manifestaría que los detectives le habían dicho que en la puerta trasera del carro de ella habían hallado sangre, así que por ser la dueña del vehículo sería acusada del crimen. Después de una larga deliberación, Javier García, alias el Cuco, sería sentenciado a 2 míseros años y 11 meses privado de su libertad por el delito de encubrimiento de homicidio, siendo absuelto así de los delitos de asesinato y abuso sexual, pues la ausencia del cuerpo dificultaría enormemente que pudieran acreditarse esos hechos. Además, las confusas declaraciones de Miguel no podrían ser tomadas en cuenta debido al cambio de versiones continuo. El 12 de marzo del año 2010, el asesino confeso de Marta daría una cuarta versión, manifestando que había golpeado a la chica con el cenicero y que después de darse cuenta de que estaba sin vida, sus 2 amigos le habían ayudado deshaciéndose del cuerpo, pero sin que él tuviera conocimiento alguno qué habían hecho con este, pues se había quedado en la casa limpiando la sangre que había quedado producto del ataque. Algunos asegurarían que el hombre había dicho esto para quitarse el delito de profanación del cadáver, del que también podría ser juzgado. Y bueno, ya esa sería la última versión de este hombre, afortunadamente, porque ya a este punto estamos de acuerdo en que estamos hartos de tantas versiones, ¿cierto? Pues les acabo de mentir, porque existe un quinto relato de los hechos por parte de Miguel. Continuemos. En esta versión, este hombre argumentaría que se había despertado en él un sentimiento que lo obligaba a decir la verdad de lo ocurrido con su exnovia, confirmando que en efecto la había abusado sexualmente. Ahora sí, esa sería la última versión aportada por este hombre respecto a los hechos. Y les mentí de nuevo. Imagínense que existe una sexta versión. El 17 de octubre de 2011, después de casi 3 años del asesinato de Marta, se daría inicio al juicio contra Miguel, su hermanastro Francisco, la pareja de María y Samuel. En la sesión también se encontraba el Cuco, pero como testigo. El primer día de audiencia, Miguel aprovecharía, cómo no, para relatar algo nuevo relacionado al caso, porque literal, este sujeto cambiaba de versión como cambiaba de ropa interior. Él era como, uy, qué desparche, no hay nada que hacer, ¿cambiamos la versión de los hechos o qué? Literalmente. Mentiras, ahora sí, fuera de charla, este hombre comenzaría como a tomar pedacitos de ya
todas las versiones que había dado y ahora confirmaría que había asesinado a su exnovia con el cenicero, pero esta vez negaría nuevamente haberla abusado sexualmente, además de decir que no tenía ni idea dónde estaba su cuerpo. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Miguel, ¿por qué ha dado usted tantas versiones diferentes acerca de dónde se encuentra el cuerpo de Marta? Porque lo desconozco, no sé dónde está. Entonces, como no sabía dónde está, tenía que buscar alguna salida, me presionaban mucho, entonces... Con esta declaración se presume que quería quitarle varios agravantes a su delito, como el abuso sexual, asesinato en primer grado y profanación de cadáver, limitándose solo a que fuera culpado de un homicidio involuntario. Oigan, me imagino a todos los presentes en este proceso judicial cada vez que este sujeto iba a cambiar su versión como: Miguel, marica, ya, asuma la maldita responsabilidad de sus actos y ya. Por favor, este juicio prometía muchísimo para toda Sevilla, pero sobre todo para los padres de la víctima, debido a que se aprobaría una petición que hicieron donde Samuel y Miguel se enfrentarían en un careo con sus diferentes versiones para que de esto lograra salir la verdad sobre dónde estaba el cuerpo de Marta. Lamentablemente, este enfrentamiento no traería absolutamente nada nuevo al caso, pues ambos se aferraron a sus declaraciones y a pesar de que Miguel argumentaba que Samuel era el único que podía decir dónde estaban los restos de la joven, el otro chico aseguraba no saberlo, pues a él nunca se le hubiera ocurrido ayudar a una persona que asesina a otra. Lo único que te quiero decir que ya que estás pues, implica conmigo que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. ¿Dónde está? ¿Crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú que tú, una persona, mata a una persona? ¿Y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a la desaparición de un cuerpo cuando otra persona es el que la ha matado? Porque yo, no. Por otra parte, el hermanastro de Miguel y su novia serían los únicos quienes mantuvieron su misma hipótesis desde el principio y al final ella solo decidiría agregar algo a su primera declaración, y es que aquella noche de los hechos había pasado cerca de la habitación del acusado principal y había sentido un olor extraño como a productos de limpieza mezclado con otro olor diferente, aunque asegurando no haber visto ningún cuerpo ni que hubiera alguien más en la vivienda. Muy conveniente todo, como quien dice, yo no vi nada, pero tal vez Miguel asesinó a la chica antes de que yo llegara, limpió todo y se fue, y yo por eso ni me enteré. Adicionalmente, la coartada de Francisco quedaría confirmada cuando su ex esposa asegura que él estuvo en su casa hasta las 11:30 comiendo pizza y jugando con su hija, a quien incluso le daría un baño. Sin embargo, a este individuo se le complicarían las cosas justo antes de concluir el juicio, pues aparecería un nuevo testimonio de parte de un taxista, quien aseguraba que la noche del crimen él había recogido al hombre entre las 12 o 12:30 de la medianoche para llevarlo al domicilio ubicado en León 13. Este conductor manifestaría que no había declarado antes, pues solo lo había reconocido cuando en una oportunidad mientras veía televisión alguien le había quitado el gorro con el que se tapaba el rostro. Finalmente, y después de mucha deliberación, se desestimaría el testimonio de este hombre, pues carecía de pruebas que lo sustentaran. Además, se consideró que había pasado muchísimo tiempo desde que el taxista había llevado supuestamente a Francisco hasta que había brindado su declaración, como para reconocerlo entre tantos clientes y viajes que seguramente había hecho. Rocío, la novia de Miguel en aquel entonces, quien inicialmente dijo que a pesar de que él le había confesado el crimen, no habían hablado mucho más al respecto, pues ella no sabía si lo que decía él era cierto o no, también acudiría como testigo al juicio, pero esta vez tenía mucho más para contar. Según su versión, el sábado 24 de enero, su pareja había llegado a su casa a las 10:50 p.m. y a pesar de que ella ya se encontraba durmiendo, lo escucharía pues hizo ruido al entrar. Horas más tarde oiría que a él entró una llamada a su celular.
Después, el chico se levantaría de la cama y comenzaría a vestirse de nuevo, por lo que la joven le pregunta que para dónde iba, y en ese momento él le confesaría el asesinato argumentando que esa tarde había estado con Marta, que habían tenido una discusión y la había golpeado con un cenicero por lo que cayó al suelo. Seguidamente, entre su hermanastro y él la continuarían golpeando hasta que ella muere. Rocío manifestaría que Miguel dijo que se habían deshecho del cuerpo ayudados de unos más y que por eso se debía ir ya mismo a su vivienda para ahorrar pruebas antes de que alguien más las viera. Su novia, bastante incrédula pero impactada, le dijo que si eso era cierto debía llamar mejor a las autoridades, ante lo que él respondería que no hacía falta, pues de todas maneras iban a descubrirlo en algún momento y que mientras eso pasaba quería estar libre. Acto seguido, el sujeto saldría a través de una ventana que daba a la calle para que sus suegros no se dieran cuenta. Esta joven dice que su novio regresaría unas horas después y le había contado que había lavado un gran charco de sangre y que habían desaparecido el cuerpo para que nadie más lo encontrara. Ella lo presionaría para que le contara dónde la habían enterrado, por lo que él la llevaría a una zona del municipio de Camas cercano a su casa, aludiendo que estaba en esa área. La policía en efecto realizaría la respectiva búsqueda al enterarse de esto, pero no obtuvieron resultado alguno. Cuando se le cuestionó a Rocío sobre por qué había esperado tantos años para decir la verdad, ella explicaría que había recibido una llamada donde la amenazaban de que si decía algo de lo que sabía, asesinarían a su madre y le darían una paliza a ella. A pesar de que en ese momento la chica no supo de dónde provenía aquella llamada ni a quién le pertenecía la voz, las autoridades la pondrían a escuchar varias grabaciones con distintas voces y en estas la joven identificaría una de estas como la que se había comunicado con ella. Esa voz le pertenecía a nada más y nada menos que al hermanastro de su novio, Francisco. Antes de salir yo tenía una mesita que daba por la ventana de mi habitación, como que se subía y salía por la ventana. Entonces, ¿es cierto que se subió encima de esa mesilla? Sí. ¿Qué hizo a continuación? Antes de salir yo lo llamé, porque la hora que era más o menos... ¿Le pregunté usted a dónde iba? Sí, sí. ¿Y qué le dijo usted? Que él iba a su casa a arreglar un problema con su hermano. Y yo le pregunté de qué problema. ¿Qué tipo de problema era? Yo le pregunté de qué problema y me dijo que iba a solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes de que nadie la viera. ¿Le habló algo sobre un charco de sangre? Sí. Y yo le pregunté qué prueba era esa, porque la hora que era no era normal. Yo estaba ingenua a todo y no sabía nada. Yo le pregunté de prueba y me dijo que era un charco de sangre. Yo le pregunté. Perdón, ¿le dijo de quién era ese charco de sangre? Así ¿De quién? Yo le pregunté por qué sangre, que había pasado. Le dijo que esta tarde había estado con Marta, que habían discutido los dos. Luego estaba en su casa. Había peleado con Marta, luego estaba en la habitación, salió, peleó con Marta desde el mismo arrebato de que le contestara a su hermano por un cenicero le dio. La golpeó. Y una vez estando en el suelo, los dos se dieron la pelota. ¿Acerca de qué había hecho? Sí. ¿Quién le contó esta vez? Yo le pregunté qué es lo que había hecho y me dijo que le habían quitado del medio porque no dieron controles. Y yo le dije que por qué no fue a la policía, que por qué no contó los hechos. Yo realmente, sinceramente, no me lo creía, no daba crédito a lo que estaba haciendo. ¿Estaba viendo a quién? A Marta, al cuerpo de Marta. ¿Le habló también si habían limpiado algo? No. Sí, bueno, iba a quitar pruebas y me supongo que al decirme eso iba a quitar el charco de sangre. ¿Y le concretó si había estado él solo o con otras personas en aquel momento? Él y su hermano. ¿No le habló de ninguna otra persona? No. Para enero del año 2012, finalmente el juicio concluiría y allí Miguel Carcaño sería condenado a 21 años y 3 meses de prisión, por lo que para 2030 podría estar gozando de su libertad, aunque se le tiene prohibido después de que esto suceda regresar a Sevilla por más de 30 años, pues no se le permite estar o vivir cerca de la familia de su víctima. Por otra parte, su hermanastro y la novia de este serían absueltos como cómplices del delito y a pesar de que contra Francisco existían diversos testimonios como el del taxista y el de Rocío, dada la imprecisión de las versiones y la falta de pruebas, no podría ser juzgado. Samuel Benítez sería también absuelto del crimen, ya que su coartada tenía el apoyo de hasta 6 amigos, lo que indicaba que se mantuvo en la localidad de Montequito de manera ininterrumpida, así que no pudo participar del encubrimiento del que se le acusaba. Tampoco se había hallado su ADN en la escena y no hubo ninguna prueba física que lo incriminara. Realmente lo único que se tenía contra él era la declaración de Miguel, que por obvios motivos no era para nada
nada confiable. En la audiencia se tomaría por cierto que el cuerpo de Marta habría sido arrojado en un lugar desconocido entre las 9 y 10 y 15 de la noche, desestimando la declaración de los dos vecinos que argumentaron haber visto a Miguel empujando una silla de ruedas alrededor de la 1:30 de la madrugada, considerando que esos testigos se habían equivocado en la hora, pero asegurando que si incluso se tomara en cuenta lo que ellos dijeron como verdadero, eso tampoco suponía que Samuel o Francisco hubiesen participado en esa actividad, por lo que debían ser absueltos de los hechos. ¿Se acuerdan cuando les dije que la sexta versión que había dado Miguel sobre los hechos era la última? ¿Adivinen qué? Exacto, les mentí de nuevo. Imagínense que el 22 de febrero de 2013 ese hombre brindaría una nueva declaración ante las autoridades donde por primera vez señalaría a su hermanastro no solo como participante en el crimen, sino directamente como el responsable del mismo. Regresando a la noche de los hechos, este sujeto dice que cuando llegó a su casa con Marta, iniciaría una discusión con Francisco, pues él le reclama haberse atrasado en el pago de la hipoteca de la vivienda. Miguel le respondería que él se había gastado ese dinero en la moto, entre otras cosas. Frente a la respuesta que Francisco sintió tan descarada por parte del joven, se enfadaría muchísimo y comenzaría a insultarlo, por lo que su hermanastro se iría hasta su habitación en donde lo esperaba su exnovia. Francisco lo seguiría hasta allí y la discusión se acaloraría mucho más, por lo que la chica decidiría intervenir, pero al hacerlo, su excuñado, cegado de la ira, sacaría su arma de vigilante y la golpearía 2 veces con la culata de esta. Sería ahí cuando ella cae inconsciente al suelo. De repente, Javier el Cuco llegaría al domicilio y sería aparentemente forzado a ayudar a desaparecer el cuerpo, el cual, según el relato de Miguel, sería subido al vehículo de la ex esposa de su hermanastro. Luego lo habrían enterrado en la finca La Majaloba, la cual queda en una carretera que va desde Sevilla hasta la localidad de La Rinconada. Al enterarse de esto, las autoridades se dirigirían de inmediato al sitio para realizar una intensa búsqueda que desafortunadamente concluiría sin éxito alguno. En el año 2019, Javier y su madre serían procesados por falso testimonio, pues resulta que un hombre vinculado al ámbito policial conocería en un bar a Rosalía y a Ángel, padres del menor de edad acusado y absuelto de participar en el asesinato de Marta. Los tres entablarían una buena amistad en donde el sujeto se ganó completamente la confianza de la pareja. Sin embargo, la realidad es que él siempre tuvo el propósito de acercarse a ellos simplemente con la intención de ayudar a los padres de la chica asesinada a encontrar su cuerpo, así que siempre que iba a verse con el par de esposos usaba una grabadora oculta que mantenía encendida para grabar todas las conversaciones que mantenían. En una de las tantas charlas que tuvieron, Rosalía, con actitud jocosa, se ríe de las labores de búsqueda que hizo la policía para hallar a la joven, pues según aseguró, el cuerpo no iba a aparecer. El amigo infiltrado le dice que en algún momento probablemente sí aparecería. Ante esto, ella haría una afirmación todavía más tajante diciendo: vamos a ver, cuando te digo que no va a aparecer, es que no va a aparecer. El hombre, intentando sacarle más información, la presiona de forma sutil para que ella siga hablando y le dice que solo una persona que tenga pleno conocimiento de lo que pasó con Marta podía hacer semejante afirmación. Ante esto, la mujer le responde: pues entonces, ¿qué te estoy diciendo? En otra conversación se confirmaría que su esposo, su hija y ella habrían mentido en el juicio absolutorio, donde además ella le recriminaría a Ángel que no había dicho nada de lo que habían pactado que diría. Su pareja entonces afirmaría a su amigo que la verdad es que esa noche del crimen de la chica, ellos habían llegado a las 4 y pico de la madrugada y su hijo no estaba en la casa. Fueron más de 600 horas de grabación las que se transcribieron y se admitieron como prueba para la celebración de un nuevo juicio contra Rosalía y su hijo alias el Cuco por el delito de falso testimonio. Su padre no sería involucrado, pues ya había muerto. La mujer y su hijo aceptarían los cargos y se acogerían a su derecho a no declarar, por lo que no respondieron las preguntas de la defensa de la víctima sobre lo que en realidad había ocurrido la noche en la que se le arrebataría la vida a Marta. Ambos serían condenados a 2 años de prisión, además de una indemnización de 30.000 euros para la familia de la víctima. Un gran error que se daría en este caso durante la investigación es que no se tuvo en cuenta la ubicación de las antenas celulares de los acusados, a pesar de que en procesos judiciales este tipo de detalles han arrojado datos que podrían darle o quitarle la veracidad a la coartada de cada uno de los involucrados. Precisamente este desacierto sería traído a flote por la plataforma de Netflix en el año 2021, cuando lanzaría al público su docuserie llamada ¿Dónde está Marta?, donde para la presentación de los hechos de este crimen se obtendría la información de la geolocalización de los dispositivos
dispositivos que, a pesar de que eran bastante viejos y no tenían sistema de GPS comparados con los de hoy en día, si se hubiesen usado en el juicio en aquel entonces, habría un poco de claridad en ciertos argumentos. Aquí su fiel servidora les hizo bien la tarea y vean pues lo que los teléfonos de los involucrados dicen sobre el crimen. Todos se los voy a contar en orden horario y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. El sábado 24 de enero a las 8 de la noche, el teléfono de Marta localizado en León 13, recibiendo múltiples llamadas de parte de sus padres y amigas intentando saber dónde estaba y las cuales no fueron contestadas. 30 minutos más tarde, Francisco realizaría 3 llamadas a su novia María, siendo ubicado también en León 13. A las 9:01 p.m., este hombre realizaría una llamada a su ex esposa para avisarle que ya estaba llegando para ver a su hija y su móvil lo ubicaría precisamente cerca a la casa de ella. A las 9:15 p.m. el celular de la víctima sería apagado y es la hora en la que se presume ya se le habría quitado la vida. 6 minutos después, Samuel recibió una llamada, por lo que la geolocalización lo pone en la localidad de Montequito. Sin embargo, no se logra identificar con quién habla él, pues la comunicación había sido realizada desde una cabina telefónica. Los teléfonos de Miguel, Samuel y Javier el Cuco serían apagados en 2 franjas horarias, las cuales fueron entre las 9:30 y las 11:30 de la noche del sábado y después entre la 1:30 y las 4 de la madrugada del ya domingo. ¿Solo coincidencia o un plan premeditado? Este aparente silencio de las terminales telefónicas de los acusados sería examinado con profundidad por las autoridades, llegando a la conclusión de que el cuerpo de Marta habría sido sacado del domicilio en León 13 aproximadamente a las 10:15 p.m. A las 11:34 de la noche entraría una llamada al móvil de Samuel, que ya había sido encendido, y era Eva quien se comunicaba con él para preguntar si sabía dónde estaba su hija. Su geolocalización lo ponía en ese instante en Montequito, pero no es claro si en el tiempo que tuvo el teléfono desconectado estaba o no ahí mismo, y sumado a la mentira que le dijo a la madre de Marta de que Miguel la había dejado a las 12 de la medianoche en el barrio, aun cuando faltaban varios minutos para esa hora, y además de que aseguró haberse comunicado con él a través de una llamada de la cual, por cierto, no aparecieron registros en esta investigación. Esto, por supuesto, volvía muy sospechoso su actuar. Exactamente a la 1:37 de la madrugada, Eva llamaría a Miguel. Él contesta y su celular lo ubica en la casa de su novia Rocío. Un minuto después entraría una llamada al teléfono de Javier. La antena que captaría esto estaba ubicada en una avenida lejana de su vivienda, por lo que, según los detectives, era imposible que él estuviera en su hogar, como aseguró no solo él, sino también sus padres. A las 2 a.m. el celular de María sería captado cerca de León 13, pero no como tal en la casa de su novio, donde dijo haber estado estudiando hasta las 8 de la mañana. Esto podría demostrar que había mentido en su declaración, o que al menos había omitido detalles, pues nunca especificó que salió del domicilio a esa hora. Lamentablemente, toda esta información solo serviría para que el público hiciera sus especulaciones, pues ya poco era lo que se podía hacer respecto al caso y los involucrados, quienes ya habían sido absueltos, a excepción de Miguel, quien ya había sido condenado. Los padres de Marta, que nunca han perdido la esperanza de encontrar los restos de su hija, harían lo impensable precisamente con ese propósito, pues decidirían comprar la vivienda de León 13 para ofrecérsela completamente gratis al responsable del asesinato de Marta, a cambio de que solo les dijera dónde podían encontrar los restos de su niña. Antonio manifestaría lo siguiente en una carta que le mandó a Miguel, abro comillas: cuando salgas de prisión no vas a tener en dónde vivir ni a dónde ir. Por eso te la ofrezco. Soy capaz de cualquier cosa por saber dónde está mi hija. No hace falta decir que para estos padres la pérdida de su hija los ha agobiado de forma inimaginable, pero el hecho de no poderle dar cristiana sepultura los consume en agonía incluso hasta el día de hoy. Eva sufre estrés postraumático, depresión y agotamiento físico y mental. Antonio intenta sonreír, pero se le nota inmediato la tristeza en su rostro. Le arrebataron una gran parte de sí mismo. Para finalizar esta historia, les quiero compartir la carta que esta madre le hizo al asesino de su hija. Con la muerte de tu madre te quedaste solo, pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío. El vacío en el estómago que no te deja dormir, porque no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona, y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta, porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien. Puede que todo esto te raye, que te haga sonreír cuando lees estas palabras escritas desde el dolor de una madre que se consume, pero quizás algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando. Solo quiero que me digas por tu madre, por ti o por mí: Miguel, ¿dónde está el precioso cuerpo de mi hija?
De verdad que demasiado doloroso esto, o sea, tras de que literalmente este sujeto les arrebata media vida, ellos le tienen prácticamente que rogar para que le diga dónde la dejó, y ni así ese HP, porque de verdad que quisiera decir la palabra completa, y ni siquiera así es capaz de darle siquiera eso. O sea, tiene que tener uno el corazón muy, muy podrido en esta vida definitivamente. De esa manera concluimos el caso de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme y no me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que por favor se cuiden mucho. En serio. Chao.